Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer a los representantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, a los miembros de las comisiones organizadoras, a los representantes de la FIADI que nos acompañan hoy, a la doctora Vilma Sánchez, organizadora de este evento, a los conferencistas e invitados especiales, estimados amigos, colegas, público presente. La primera aclaración que quiero hacer, para los más avispados se habrán dado cuenta que yo no soy la doctora María Pérez. Pueden revisar en sus folletos que esta conferencia estaba programada inicialmente para mañana a las 10:15 de la mañana y por motivos ajenos a nuestro control tuvimos que hacer un pequeño cambio, solo por si las dudas. Me han pedido referirme al tratamiento de la prueba electrónica en el comercio, en el derecho comercial, un tema que es de los más importantes, por supuesto, en materia de contratación electrónica, porque para que el e-commerce funcione es necesario que haya confianza en el soporte electrónico, que haya seguridad jurídica, y para que haya seguridad jurídica necesitamos claridad en las reglas sobre la prueba electrónica, porque al final de cuentas, pues lo que decidan los tribunales, ya sea judiciales o arbitrales, con respecto a la admisibilidad y el valor probatorio, etcétera, de la prueba electrónica, es lo que nos va a dar confianza en la utilización de este soporte. Ahora bien, ¿por qué se justifica que hablemos hoy sobre la prueba electrónica? Porque al final de cuentas todos tenemos más o menos claro que el soporte electrónico es admisible en juicio. Es decir, ya son muchos años en donde nuestros tribunales han venido admitiendo pruebas electrónicas, tanto a nivel judicial como arbitral, a nivel administrativo, contencioso administrativo, etcétera. Entonces, podríamos preguntarnos si realmente vale la pena dedicar 45 minutos a hablar sobre la prueba electrónica. Pues lo que pasa es que tenemos que preguntarnos también, no en el qué, sino en el cómo. Es decir, aquí lo importante no es si la prueba electrónica es admisible o no es admisible en juicio, sino cómo debe presentarse, cuál es el valor probatorio que le tenemos que dar, cómo debe ser apreciada en juicio. Entonces, nos vamos a referir ahora en los siguientes pocos minutos sobre las fuentes de la prueba electrónica, primero que nada, los medios de prueba electrónica, el medio probatorio por excelencia en esta materia es el documento electrónico, sobre la forma de presentación de esa prueba en juicio, sobre el valor probatorio y los niveles de equivalencia funcional que puede tener un documento electrónico y por último me referiré brevemente sobre algunas cuestiones relacionadas con la apreciación de la prueba electrónica desde el punto de vista de la sana crítica racional. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la prueba electrónica. Bueno, la prueba electrónica, ¿qué es la prueba? Bueno, la comprobación de unos hechos que están siendo objeto de, de disputa en un juicio. Tenemos unas apariencias de hechos, una confrontación de dos versiones y tenemos que determinar cuál es la realidad exterior objetiva a través de la prueba. Entonces, la prueba electrónica va a ser, al final de cuentas, ese medio de comprobación, pero por medios electrónicos. Entonces, no extenderme mucho sobre los medios electrónicos ni sobre las fuentes electrónicas de prueba, porque ya tuvimos la suerte de contar con empresarios expertos en el área de comercio electrónico que nos han contado sus experiencias, pero no está de más recordar que las fuentes de prueba son en general una realidad anterior al proceso, que van a entrar o van a acceder al proceso judicial o arbitral a través de lo que se conoce como medios de prueba, que son los especificados en el Código Procesal Civil y en nuestro Código de Comercio. Entonces, cuando hablamos de fuentes de prueba, nos estamos refiriendo pues, a toda una gama de… Listo. A toda una, digamos, a todo tipo de información que va a ser generada, almacenada o comunicada por medios electrónicos y que eventualmente puede ser utilizada en un proceso pues para determinar la verdad de los hechos. Así que tenemos páginas web,
emails, formularios EDI, todo tipo de información, imágenes, video, etcétera, que puede ser almacenada, generada o comunicada por medios electrónicos. Lo importante no es eso, pues todos lo sabemos bien en la vida, en el día a día manejamos fuentes de prueba electrónica todo el tiempo, pero lo importante aquí son las diferencias estructurales que vamos a encontrar entre el soporte electrónico y el soporte físico, que eventualmente nos plantean ciertas situaciones interesantes que no se plantean cuando tenemos un manejo de soportes físicos, de papel. Por ejemplo, la alterabilidad del documento electrónico con respecto a la alterabilidad de un documento físico puede variar. Hay toda una serie de procedimientos, programas, dispositivos que nos permiten alterar documentos electrónicos, que además son fácilmente reproducibles, situación que no era tan fácil con los medios de papel hasta hace unos pocos años, y todos sabemos lo fácil que es reproducir un determinado documento electrónico, lo cual plantea toda una serie de situaciones, y está relacionado también con la dispersión del documento electrónico, es decir, nosotros podemos tener un mismo documento electrónico disperso en varios dispositivos, lo cual no sucede con los documentos físicos. Entonces podemos tener documentos electrónicos en la PC, podemos tener el mismo documento electrónico en el celular, podemos tenerlo en la tableta, podemos tenerlo de respaldo, podemos tenerlo también en algún dispositivo de almacenamiento de información, y eso nos plantea algunos problemas que deben de vez en cuando ser analizados durante un proceso. El tema de la durabilidad también es importante tenerlo en cuenta, porque es una diferencia estructural interesante entre el soporte físico y el soporte electrónico, porque el soporte electrónico no se va a ver afectado por condiciones atmosféricas o de manipulación como sucede con el documento en papel, pero por el otro lado necesitamos un software determinado y un dispositivo para poder acceder a esa información y poder leerla y recuperarla, cosa que no se da con los documentos físicos. Y está otro punto muy interesante que hay que tomar en cuenta y del que se habla poco en realidad en los procesos y en las resoluciones, que son los metadatos. Que los metadatos son informaciones que nosotros podemos tener sobre el documento y que no tenemos en un documento de papel. Sí, en el caso de los soportes electrónicos. Es decir, un metadato nos puede decir a nosotros, o nos puede dar un indicio por lo menos, de quién es el autor del documento, cuándo fue que lo realizó, cuándo fue que se generó, se comunicó, si ha sufrido alguna alteración, y son informaciones que dependiendo de lo que se esté discutiendo en un determinado proceso pueden ser importantes y que no, como les digo, no constan en el documento físico, pero también se pierden cuando ese documento electrónico pasa a un soporte distinto, es decir, por ejemplo, cuando es impreso, no necesariamente vamos a contar con esa información. Ahora bien, la fuente de prueba accede, como les digo, al proceso a través pues, de los medios de prueba que están contemplados en la normativa. Y el medio de prueba por excelencia en materia de comercio electrónico va a ser el documento electrónico, que además es el nomen juris que utiliza nuestro legislador en la ley 8454 y en otras normativas, la ley 8454 de firmas digitales y documentos electrónicos. Entonces la ley 8454 nos habla del reconocimiento de la equivalencia funcional del documento electrónico. Esta ley es del 2005, nosotros desde antes de eso ya teníamos algunos, digamos, antecedentes de derecho de comercio electrónico que nos permitían aceptar la validez de este medio de prueba. Ustedes recordarán que en el Código Procesal Civil, que todavía está vigente, que le queda poco tiempo de vida, pero está vigente todavía, nos habla, bueno, de los medios probatorios, habla del documento con una definición que está bastante ligada al documento físico, nos habla también de medios de prueba tecnológicos de una forma bastante abierta, y es posible por ahí admitir desde 1990 la validez de estos soportes. Por supuesto que el desarrollo fuerte del comercio electrónico lo hemos sentido sobre todo después de mediados de los años 90, pero es un artículo que nos ha facilitado hasta cierto punto en el proceso civil la admisión del documento electrónico.
El Código de Comercio, por otra parte, pues se rige por un principio espiritualista de libertad de forma y también admite como medios probatorios todos aquellos derivados de los usos mercantiles, así que a través de una interpretación jurisprudencial evolutiva, los tribunales han venido aceptando este medio incluso antes de la emisión de la Ley 8454. Y desde el punto de vista de aspectos periféricos del derecho al comercio electrónico, también tenemos otros antecedentes importantes que son en realidad reformas legales dispersas que ha venido haciendo el legislador a través de los años y que son casi que como parches a la legislación. Por ejemplo, desde 1995 nuestra ley de aduanas reconoce la validez de los soportes electrónicos y su reforma en el 2003 fortaleció el reconocimiento de los documentos de transporte desde el punto de vista electrónico. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un artículo que poco se cita en las resoluciones, pero establece la validez de los documentos electrónicos originales, siempre y cuando cumplan con requisitos de autenticidad, integridad y seguridad de la información, siguiendo una técnica que no necesariamente es la más correcta ni los mejores criterios, pero por lo menos ya desde entonces se hablaba de documentos electrónicos. Como les digo, la Ley 8454 es del 2005. En el 2011 y 2013 hemos tenido algunos reglamentos, versiones de reglamentos del expediente judicial electrónico, donde la Corte está promoviendo la llevanza de los procesos a través de expedientes electrónicos en lugar de expedientes de papel. Y recientemente, en el 2014, tuvimos la reforma muy importante, a mi juicio, del artículo 460 del Código de Comercio, donde se reconoce claramente la validez de la factura electrónica. Es el artículo 460 bis del Código de Comercio, que algunas personas no se han dado cuenta de esa reforma, pero es algo trascendente y hay que tomarla en cuenta. Más tarde hablaré un poquito más sobre la factura electrónica. Esta misma Ley 8454, en su artículo 5, insiste en la validez del soporte electrónico dentro de los procesos judiciales y permite la tramitación, la gestión y conservación de expedientes judiciales, la recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. Así que lo que es la admisión del documento electrónico dentro de los procesos no debe tener mayor duda. Un documento electrónico, al final de cuentas, bueno, ¿qué es un documento? Un documento es aquello que tiene carácter representativo y que pues, nos permite pues, conocer una realidad, ya sea una declaración de ciencia, una declaración de voluntad, una representación, en donde se va a mantener su perfil funcional, que es lo que se conoce en doctrina como el docket, ¿verdad? La palabra documento proviene de docket, de enseñar en latín, y lo que se altera es su perfil estructural, es decir, su soporte, ¿verdad? Que pasa de ser electrónico a ser un soporte, que pasa de ser un soporte físico a ser un soporte electrónico. Sin embargo, nuestra ley también establece ciertas excepciones a la electronificación, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la admisibilidad del documento electrónico en un determinado proceso. Es decir, esas excepciones están muy claras en la propia ley, en el artículo 5, son los testamentos, son los documentos que están relacionados íntimamente con el papel, entiéndase títulos, valores, los actos de derecho y familia y los actos personalísimos. Pero entonces ya tenemos claro, pues, como nos lo dice la ley muy claramente una y otra vez, que los documentos electrónicos en general son admisibles como prueba. Bueno, pero vamos a ver. ¿Es que hay algún criterio que yo pueda seguir para determinar cuándo estoy ante un documento electrónico y cuándo no? ¿O simplemente cualquier información que está almacenada por medios electrónicos ya me sirve como documento electrónico? La ley 84 no nos dice nada. Entonces creo que tenemos que remontarnos un poco a lo que son las influencias de esta ley, y particularmente la ley modelo de comercio electrónico de la UNCITRAL, que ya ha sido mencionada varias veces a lo largo de esta jornada, y donde se nos establece o se nos sugiere un criterio muy claro, muy técnico, para determinar cuándo estamos ante un documento electrónico. Y es muy sencillo, ¿verdad? Lo que nos dice es que no se puede discriminar
entre soporte de papel y soporte electrónico por el simple hecho de que la información se encuentre en medios electrónicos y será admisible en juicio, o en general valdrá como un escrito, siempre y cuando sea esa información legible, recuperable o accesible para su ulterior consulta. Si ustedes revisan la ley 8454, en alguna parte del artículo 6 se habla de los documentos accesibles para su ulterior consulta como uno de los requisitos de la conservación de documentos. Bueno, eso viene inspirado en otro artículo distinto de la ley modelo de la UNCITRAL de Comercio Electrónico, pero yo creo que nos puede dar un punto de partida para entender que el documento electrónico, es decir, o la información que está almacenada en medios electrónicos, pero que no es legible, que no es recuperable, que no es accesible para su ulterior consulta, no tiene ninguna validez como documento electrónico. Entonces, de primera entrada, tenemos que poner un poquito en duda lo que nos está diciendo la ley 8454 en sus artículos 3 y 4 sobre la validez y la equivalencia funcional de toda la información en medios electrónicos, porque no es así. Una información que no es legible no la vamos a poder aceptar como un medio de prueba válido en el proceso judicial o arbitral. Para que esa información sea legible, obviamente que tiene que ser, bueno, tiene que contar con un programa de cómputo y con un dispositivo que permita su lectura, a diferencia de lo que es el documento de papel tradicional. Entonces, si en ese programa de cómputo no tenemos un documento electrónico, o sea, puede estar ahí la información, pero si no hay forma de leerlo porque ya esa versión no existe, ya no es compatible con los dispositivos actuales o lo que sea, no tenemos un documento electrónico. Algo a tomar en cuenta. Ahora bien, desde el punto de vista de la pertinencia del documento electrónico que estamos presentando a juicio, porque no solamente es una cuestión de determinar cuándo tenemos un documento que pueda ser considerado como un escrito, tenemos también que determinar si es pertinente o no para el proceso ese medio probatorio que estamos presentando. Y yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es probar electrónicamente un hecho y lo que es probar un hecho electrónico, que no es lo mismo. El documento electrónico, que tiene ese carácter representativo, nos va a permitir probar electrónicamente un hecho, es decir, es una prueba electrónica, una prueba en formato electrónico que vamos a presentar al proceso. A diferencia de lo que es probar un hecho electrónico, que puede ser, por ejemplo, un fraude, una violación a la seguridad, es decir, un hackeo, en donde el medio electrónico probatorio no va a ser necesariamente el documento, ¿verdad? El documento electrónico, sino que vamos a necesitar probablemente un peritaje en donde se nos establezca cuál fue la violación a la seguridad, la alteración que pudo haber sufrido esa información electrónica. Entonces, dependiendo si lo que queremos es probar electrónicamente un hecho o probar un hecho electrónico, dependerá si la prueba que estamos presentando es pertinente o no. Y es algo que tiene que tomar en cuenta el operador jurídico, el abogado que está ofreciendo la prueba y el juez que tiene que analizar su admisibilidad de previo a la fase probatoria. Por otra parte, es importante también tener en cuenta que en la prueba electrónica, bueno, el derecho preexistente se mantiene inalterado en materia de derechos fundamentales, evidentemente. Y se tiene que tener mucho cuidado a la hora de admitir la prueba que no vaya a amenazar o a infringir ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad de las personas y el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la autodeterminación informativa en materia de datos personales. Entonces, la materia electrónica puede plantear ciertos riesgos especiales con respecto a la protección de estos derechos, que no es que requiera una legislación particular, pero sí se debe valorar concretamente con la prueba que se está aportando si se está frente a una infracción o no de esta prueba, porque podemos estar ante una prueba espuria. Muy bien, tenemos claro entonces que el documento electrónico va a ser admitido en juicio generalmente, pues no se le puede discriminar por la mera condición de ser un documento electrónico, siempre y cuando pueda ser legible, recuperable,
pero ahora la pregunta es cómo lo presento al proceso, es decir, cómo hago para que ella acceda, ¿verdad? ¿En qué forma lo tengo que presentar? Entonces es muy importante tener en cuenta que el documento electrónico tiene que ser, o sea, la prueba electrónica se presenta electrónicamente. Entonces, uno de los grandes problemas que yo en lo personal he notado en la práctica es que esto que tal vez parece una verdad de perogrullo, en la práctica profesional no lo es. Un documento electrónico va a, como les digo, a tener ciertas propiedades particulares que se deben valorar en su propio formato electrónico. Por ejemplo, los metadatos sobre los cuales ya les he comentado hace un momento, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de firma digital, de certificados digitales, etcétera, el juez tiene que analizar si se está dando, si existe ese certificado y, en fin, ver si cumple con lo que tenga que cumplir y eso no siempre se da. Si ustedes revisan aquí a la izquierda, van a ver algunas propiedades de un documento o en Word que pueden resultar eventualmente interesantes a la hora de analizar una prueba, que no necesariamente vaya a implicar una plena prueba de lo que ahí dice, pero pueden ser útiles para averiguar la verdad del hecho en cuestión. Y a la derecha pueden ver un certificado también, pues es un certificado viejo, pero que existen, ¿verdad?, en la realidad, y que eso nosotros no vamos a aportar la prueba electrónica impresa, en donde vamos a perder todas estas informaciones valiosas que pueden y deben ser analizadas en un proceso. Es decir, la impresión de un documento electrónico y su presentación del documento impreso ante el juez, lo que le estamos dando es básicamente una copia, como si estuviéramos entregando una fotocopia, no estamos entregando el documento original. Y bueno, las copias, como lo veremos más adelante, tienen un valor probatorio escaso y que depende mucho de su impugnación y que pues son fáciles de traerse abajo en un proceso. La Dirección de Notariado, es importante recordar que en sus lineamientos contempla la posibilidad de imprimir información de bases electrónicas y presentarlas certificadas por el notario. De nuevo, eso no es una prueba electrónica, ¿verdad? Es una prueba en papel, en donde además estamos perdiendo cierta información que eventualmente, dependiendo del caso, puede resultar importantes para los fines del proceso o puede que no. La certificación es válida y demuestra la existencia del documento en la pantalla en el momento en que el notario lo revisa, pero eso no significa que nos está demostrando todo lo demás, todas las propiedades que pueden venir en el documento electrónico como metadatos, certificados y demás. En cuanto a la copia escaneada, una copia escaneada, como les digo, es prácticamente una fotocopia, ¿verdad? Y lo que nos obliga es a recurrir eventualmente al cotejo de la copia escaneada con su original. Entonces, la copia escaneada o la copia digitalizada que se está poniendo muy en boga ahora, y por cierto, hacia ahí es hacia donde nos estamos dirigiendo en el caso de expedientes judiciales electrónicos, en la circular 104 del 2013 del Poder Judicial, prácticamente lo que establece es un expediente de copias digitalizadas. No hay que tener cuidado de no perder de vista la importancia de presentar los documentos electrónicos en su formato original, es decir, tomar un email, imprimirlo, escanearlo y remitirlo por el sistema de gestión en línea al juzgado, definitivamente esa no es la manera en que se presenta una prueba electrónica y es imposible valorar el grado de fiabilidad, de la integridad, de la atribución del documento a una persona en particular. Ahí tienen, por ejemplo, una firma electrónica que es la mía. La pueden apreciar, un certificado digital en donde ese certificado digital tiene que ser apreciado por el juez y ese certificado digital lo que le va a permitir eventualmente otorgarle un valor probatorio determinado al documento.
y podemos verificar si ese certificado pues se trata de un certificado digital reconocido o no lo es, qué es lo que está certificando, etcétera. La impresión del documento y su presentación, si ustedes ven tal vez aquí, que esto es lo que muchas veces se presenta nada más. Hay personas que pueden tener la tentación de imprimir este documento y decir, bueno, aquí está la firma digital, pero en realidad la certificación se encuentra por acá. Y es información valiosa que solamente vamos a poder revisar en su formato electrónico original. El nuevo Código Procesal Civil no toca mucho estos temas, pero conviene tomar en cuenta que hay un artículo que le va a permitir también al juez inspeccionar directamente la información de los registros públicos, ¿verdad?, que cuentan con sus bases de datos electrónicas, que es algo que no está previsto en nuestro Código Procesal Civil actual. Es algo que en cuestión de 30 meses, cuando entre en vigor este nuevo código, no vamos a tener que presentar las certificaciones necesariamente, sino que el juez puede acceder directamente a la información registral de las bases de datos de los registros públicos. Ahora bien, el siguiente tema desde el punto de vista procesal que hay que tomar en cuenta es, y tal vez es el más importante de todos, son lo que es el valor probatorio del documento electrónico que se está presentando en el proceso y su apreciación por parte del juez. Entonces, de que los documentos electrónicos tienen alguna fuerza probatoria, eso no hay ninguna duda. Y de nuevo la ley 8454 nos dice que sí tienen valor probatorio. Bueno, pero no nos dice cuál. Si nosotros revisamos nuestro Código Procesal Civil actual, nos damos cuenta que hay toda una serie de documentos que tienen características distintas unos de los otros y que no todos tienen su valor probatorio. Pero entonces el documento electrónico que tiene un solo valor probatorio, ¿cuál es? Plena prueba, es un principio de prueba por escrito. ¿Cuál es ese valor probatorio? No nos lo dice la ley 8454, o por lo menos no lo dice con mucho detalle. Nosotros, bueno, yo me tomé la libertad de revisar y hacer una pequeña lista de todos los documentos físicos y sus diversos valores probatorios que encontramos en el Código Procesal Civil. Entonces tenemos por un lado los documentos dañados y rotos que no tienen absolutamente ningún valor probatorio, las fotocopias que tienen un valor probatorio muy pequeño y a que además lo pierden si son impugnados por la parte contra las que se hace valer, la reproducción mecánica auténtica que puede ser impugnada mediante un peritaje, las copias certificadas por notario, que en el estado actual no podemos los notarios certificar documentos electrónicos por medios electrónicos. Podemos certificarlos por medios físicos, pero la Dirección Nacional de Notariado a estas alturas, en pleno siglo XXI, no nos ha facilitado no nos ha dado las autorizaciones ni las habilitaciones necesarias para poder ejercer la función notarial en medios electrónicos tal y como si podemos hacerlo en medios físicos. Entonces, desde ese punto de vista no tenemos equivalencia funcional alguna entre copias certificadas por notario y documento electrónico. El Código Procesal Civil también contempla supuestos de documentos originales, no solamente escritos, pero documentos originales que no están firmados, ¿verdad? Pero les da validez, ¿verdad?, siempre y cuando provengan de una de las partes, de la parte contra la que se hacen valer, y son asientos, registros, papeles domésticos, notas al margen o al dorso de documentos originales. Y esa es información por escrito que tiene un valor probatorio determinado y que ayuda, junto con otros documentos del proceso u otra prueba testimonial, confesional, etcétera, a establecer un principio de prueba por escrito que se va a valorar en conjunto. Entonces son documentos originales que están previstos en nuestra legislación procesal, pero que no están firmados y sin embargo tienen un valor probatorio determinado. Y por supuesto también están los documentos que son escritos, que son originales, que están firmados y que además van a ser reconocidos en el proceso por la parte contra la que se alega y entonces van a surtir plena prueba en el proceso. Entonces,
Documentos escritos, originales y firmados. Los textos de la UNCITRAL, particularmente la Ley Modelo de Comercio Electrónico y también la Convención sobre Contratos Internacionales de la UNCITRAL del 2005, establecen los criterios, las pautas que hay que seguir para establecer la equivalencia funcional de todos estos documentos. Entonces, como les decía hace un rato, el documento escrito, con que sea su equivalente electrónico recuperable o legible o accesible para su ulterior consulta, entonces ya vamos a tener un documento escrito, solo que en formato electrónico. Pero para que estemos hablando de un documento original, vamos a necesitar que haya una garantía fiable de que sea mantenido íntegro e inalterable el documento y que además, si es necesario exhibirlo, pues que pueda ser exhibido ante la persona correspondiente. Y en el caso de que el documento físico sea firmado, ¿verdad?, su equivalente electrónico va a requerir una firma electrónica que permita establecer un grado de atribución, ¿verdad?, que se pueda atribuir el documento a la persona de quien emana esa información. Ahora bien, ¿cómo regula nuestra Ley 8454 en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial? Y les comento también que el nuevo Código Procesal Civil no va a estar muy lejana, ¿verdad?, de lo que les voy a presentar, sigue más o menos la misma dirección. Esto es lo que nos da nuestra legislación procesal civil actual. Entonces ustedes pueden ver que hay una importante diferencia entre la forma en que se manejan las equivalencias funcionales en el resto del mundo y la manera en que las regulamos en Costa Rica. Entonces no tenemos un criterio claro de cuándo estamos ante un documento electrónico, ¿verdad?, que sea equiparable a un documento físico escrito. Debería ser recuperable, pero no lo dice la normativa. Para que tengamos un documento original, lo que nos pide la Ley Orgánica del Poder Judicial es que estemos ante un documento inalterado, en donde se pueda establecer la identificación clara, ¿verdad?, de la persona de quien emana, y que además tenga una garantía de seguridad, a diferencia de lo que establecen los textos de UNCITRAL, en donde solamente necesitamos que el documento electrónico con que se mantenga inalterado y que pueda ser exhibido ya vale como un original. Entonces en Costa Rica tenemos unas exigencias que son muy superiores a lo que establece el derecho uniforme del comercio internacional y las leyes modelo y la convención de la UNCITRAL, que ya están siendo adoptadas por los países en todo el mundo. No nos habla nuestra Ley 8454 sobre la firma electrónica sencilla, porque no toda firma tiene que ser digital, es decir, es posible perfectamente firmar un documento, atribuírselo a una persona determinada sin necesidad de que sea una firma digital certificada, emitida por un certificador reconocido por el gobierno de Costa Rica. Pero en Costa Rica la firma digital, bueno, tiene que ser digamos, un medio electrónico que permita garantizar que se mantiene íntegro el documento, que es atribuible a cierta persona en particular, y bueno, la Ley 8454, los que la han leído van a ver que el énfasis principal que le pone es justamente en la firma digital certificada reconocida. Entonces nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con todos los demás documentos electrónicos? Que yo diría que es el 99 y pico % de los documentos electrónicos que se transmiten en Costa Rica, que se generan, se almacenan y se transmiten en Costa Rica, que no tienen firma digital, entonces no tienen ningún valor probatorio. Bueno, la Ley 8454 realmente es omisa al respecto. Y otro documento muy particular, pero muy importante en el comercio, es por supuesto la factura electrónica, de la cual ya se ha venido hablando bastante a lo largo de esta jornada de hoy, y en Costa Rica está regulada la factura electrónica. Evidentemente que desde la emisión de la Ley 8454, pues la factura no está, digamos, contemplada dentro de las excepciones a la electronificación y por lo tanto podría ser emitida en formato electrónico, pero no tenía ninguna regulación específica. La Dirección General de Tributación es cierto que viene desde hace varios años regulando este tema, pero mediante circulares. Y la última es la 02 del 09, que fue modificada en el 2011, por cierto. Y que establece ciertos requisitos que vamos a ver dentro de un momento. Pero en el 2014 fue que se modificó el Código de Comercio.
y se creó el artículo 460 bis, que habla específicamente de la factura electrónica. Entonces, viene a reafirmar lo que ya intuíamos desde la ley 8454 de hace más de 10 años, en donde, bueno, es posible hacer la factura electrónica. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y cómo la hago? ¿Qué requisitos debe cumplir esa factura electrónica? Y si nos atenemos a la circular del Ministerio de Hacienda, esta circular 0209 pues, nos invita a contratar los servicios de un intermediario electrónico, un tercero de confianza, que brinde seguridad en la emisión de la factura, y eso está muy bien, pero nos obliga a utilizar la firma digital. Y al hacer la consulta, resulta que es la firma digital del emisor. Y nuestro Código de Comercio establece que la factura lo que requiere es la firma del deudor para hacer un medio probatorio, en el artículo 431 del Código de Comercio, ¿cierto? Entonces, por una parte, la tributación nos dice que tenemos que cumplir con ciertos requisitos que no están contemplados en el derecho preexistente, y por otra parte, las personas que han venido ya presentando cobros judiciales con facturas electrónicas, resulta que les rechazan de plano las ejecuciones con esos documentos, porque no cumple con el requisito de la firma digital que están pidiendo los jueces por parte del deudor. Es decir, que el documento le tiene que llegar, según la jurisprudencia reciente, estamos hablando del 2015, pues ya el cambio normativo fue en el 2014, y esta jurisprudencia ni siquiera está disponible en este momento en Masterlex, pero los jueces de cobro están exigiendo la firma digital del deudor. O sea, lo que están pidiendo es que el deudor reciba la factura, busque su dispositivo de firma digital y de alguna manera le devuelva el documento firmado al emisor de la factura, firmado con su firma digital certificada y reconocida, ¿verdad?, por el gobierno de Costa Rica, cosa que absolutamente nadie está haciendo. Entonces, antes del almuerzo se conversaba sobre la necesidad de regular este tema, y yo estoy completamente de acuerdo en que en este momento la factura electrónica y la reforma que se hizo sobre factura electrónica en el 2014, yo creo que más bien no vino a arreglar el problema, sino que yo lo que entiendo es que esto es un nudo gordiano que cada vez crece más en lugar de ser resuelto por el legislador. Por último, el Código de Comercio también contempla que la factura normal puede ser endosada. La reforma que incluye a la factura electrónica no nos dice nada sobre los endosos electrónicos. En la ley modelo de comercio electrónico de la UNCITRAL se habla de la posibilidad de que un documento electrónico pueda ser objeto de endosos, ¿verdad?, que no van a alterar el documento original, porque se perdería esa garantía de inalterabilidad que se pide para cumplir con el requisito de tener un documento electrónico que sea equivalente a un original. Pero, bueno, ¿verdad?, en nuestro país no hay ninguna, digamos, no ha llegado el legislador, o se perdió esa oportunidad para establecer una regulación clara sobre los endosos que, por ejemplo, fuera a promover el crecimiento de lo que es el negocio del factoreo, por ejemplo, a través del e-factoring, que ya se menciona en la calle algunas iniciativas de e-factoring por parte de algunos bancos, pero realmente no hay ninguna seguridad que nos dé esta reforma efectuada, y no hay, hasta donde yo sé, ningún otro reglamento, salvo esta circular emitida por la tributación directa, que en realidad no tiene ni siquiera rango reglamentario. Entonces, nosotros, para recapitular, tenemos en el mundo físico estos documentos escritos, originales y firmados, ¿verdad?, que no tiene que ser un original firmado necesariamente, pero no encontramos esas equivalencias fusionales claramente dispuestas en nuestra normativa. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Bueno, ha venido admitiendo los correos electrónicos, por ejemplo, y la Sala Primera ha venido, pues, aplicando
principios de prueba por escrito con con correos electrónicos, y hay una resolución que es bastante reciente, que es la 215 del 2014, que es un caso en donde habían unos emails impresos impugnados por falta de autenticidad por, digamos, el demandado, y la sala los valoró como principio de prueba por escrito, no como una plena prueba, es decir, como un comienzo de prueba por escrito, lo cual en principio no está mal. Sin embargo, la sala tuvo por cumplida la presentación de esa prueba mediante un email simplemente impreso. Ni siquiera se discutió si los emails, ¿verdad?, cuál era su formato original, no fueron presentados en ningún momento, lo que se tenía era esa simple copia impresa del email, y no entró la sala primera a pronunciarse sobre el grado de fiabilidad, de atribución o de integridad que podrían tener esos documentos electrónicos. O sea, finalmente no se trató de una prueba electrónica. El último punto que quiero mencionar es que, con respecto siempre a lo que es el valor probatorio de los documentos electrónicos, es lo relativo a la impugnación del documento electrónico. Es decir, yo ofrezco una prueba, es un documento electrónico, y lo mismo, tal y como sucede con un documento físico, puede ser objeto de impugnación dentro del proceso por la parte contra la que se está tratando de hacer valer este documento en particular. La firma digital certificada y reconocida por el gobierno de Costa Rica goza de una presunción de autenticidad, ¿verdad?, que está en la ley 8454, creo que en el artículo 9. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que yo debo probar al presentar el documento firmado con firma digital es que pues tengo que presentar el documento electrónico, por supuesto. Tengo que comprobar que se trate de un certificado digital válido, emitido por el certificador registrado, es decir, reconocido por el gobierno, ¿verdad? Y cuando se trata de una firma electrónica emitida fuera de Costa Rica, esa firma electrónica tiene que estar, según la ley, homologada, tiene que haber algún tipo de corresponsalía entre el certificador que se encuentra fuera de Costa Rica y una firma certificadora que se encuentre en Costa Rica y que esté reconocida por el gobierno. De lo contrario, el documento que viene de afuera, según eso, no goza la presunción de autenticidad. Y finalmente se trata de un ejercicio de mera comprobación, y esa es toda la carga que tiene la persona que ofrece el documento electrónico. Mientras que la persona, es decir, en este caso, digamos, la persona contra la que se opone ese documento, va a tener que tratar de destruir esas presunciones de atribución, de integridad y de la vinculación del certificado con el emisor del documento. Y la forma de hacer eso va a ser mediante un peritaje. Pues se supone que la firma digital reconocida, pues como hay una presunción, la carga de la prueba de la persona que lo presenta es mínima en comparación. Entonces, la impugnación de ese documento firmado digitalmente va a ser el peritaje. En el caso de una certificación electrónica, que no va a poder ser emitida por un notario, pero sí puede ser emitida por funcionarios públicos de otro tipo, si estamos reclamando la exactitud de su original, vamos a recurrir a un cotejo. Pero si lo que estamos impugnando es la atribución, etcétera, pues vamos a tener que pedir un peritaje sobre la firma digital y recurrir a lo mismo de acá, ¿verdad? Destruir todas estas presunciones. En caso de documentos que tengan imágenes o audios en formato electrónico, me parece a mí que debemos aplicar por el momento lo que se establece en el artículo 391 del Código Procesal Civil, que es un peritaje sobre la autenticidad de la reproducción. Igual va a aplicar a medios electrónicos. Y en el caso de copias escaneadas, yo aplicaría por analogía el artículo 390 del Código Procesal Civil, que es el cotejo con el original. Si el original es electrónico, hay que presentar el documento original. Y ahí vamos a valorarlo, ¿verdad?, con respecto a los diferentes grados de equivalencia funcional que hemos comentado hasta hace unos momentos. Aclaro, por cierto, que los documentos públicos requieren la firma digital certificada y reconocida en Costa Rica.
¿Qué pasa si un documento firmado con una firma digital reconocida, pues resulta que no era reconocida? Tal vez falló alguno de los requisitos estos de mera comprobación. Eso no significa que el documento no pueda ser objeto de, digamos, de valoración probatoria por parte del juez. Y ese es el grave problema que tiene nuestra legislación, que no regula esas firmas que les comentaba, que no necesariamente son firmas digitales o firmas digitales reconocidas. El artículo 10 del reglamento a la ley 8454 sí se refiere rápidamente sobre esas firmas y les reconoce cierto valor probatorio a ser apreciado por el juez, pero nos dice qué criterios. Yo insisto en que debemos tomar en cuenta estos antecedentes de nuestra ley, esa influencia que ha recibido de la ley modelo de la UNCITRAL sobre comercio electrónico a la hora de establecer estos grados de equivalencia funcional, y tomando en cuenta también que el artículo 6 de la ley 8454 se refiere vagamente al requisito de que la información esté disponible para su ulterior consulta y partir de ahí hacer una interpretación amplia, digamos, con base en el artículo 10 de nuestro Código Civil, para, pues, de alguna manera utilizar esos criterios a la hora de apreciar la prueba. En cuanto a la apreciación y el uso de las reglas de la sana crítica, ya casi con esto voy a terminar, pues evidentemente son los mismos criterios que establece el Código Procesal Civil, pero en el caso del formato electrónico creo que tenemos que tener en cuenta algunas particularidades. El juez lo que debe apreciar al final de cuentas es la fiabilidad, las garantías de fiabilidad de esos documentos electrónicos en cuanto a la atribución de la información, en cuanto a la integridad del documento, en cuanto a los equipos utilizados, en cuanto a si participaron o no terceros de confianza. Y ahí vamos a poder valorar si esos documentos que no gozan de una firma digital certificada y reconocida por el Estado, vamos a poder determinar su valor probatorio al interno del proceso. Estos criterios de apreciación se encuentran también en la ley modelo de la UNCITRAL sobre comercio electrónico, y si bien es cierto, no los podemos tal vez utilizar como referentes para el valor probatorio, pues a nivel de apreciación de la prueba por parte del juez y el uso de las reglas de la sana crítica, creo que se nos abre un abanico de posibilidades para integrar estos elementos en la apreciación probatoria. También debe tomarse en cuenta cualquier acuerdo que haya entre las partes, y el principio de libertad de pacto está reconocido expresamente por nuestra ley en el artículo 2 de la ley 8454. Los acuerdos entre las partes deben ser tomados en cuenta por parte del juzgador a la hora de apreciar las pruebas electrónicas. En cuanto a las máximas de la experiencia y de la ciencia, forman parte de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque las máximas de la técnica y de la ciencia en este campo no deben sustituir a la prueba pericial. Si estamos ante un hecho electrónico, como decir, lo que les decía hace unos momentos, un fraude, un hackeo, una violación de seguridad, no basta con las simples máximas de la técnica y de la ciencia del juez. Y lo mismo puede hablarse sobre la ciencia privada del juez, porque el juez obviamente es un ser pensante y el juez incorpora sus pensamientos al proceso, evidentemente, no se le puede negar eso. Pero de ahí a incorporar la ciencia privada del juez en su resolución final es muy diferente. Y por lo general lo que se va a necesitar es un peritaje que lo deberá ofrecer pues la parte interesada, y no sustituir la ausencia del peritaje durante el proceso, que a veces sucede que la parte interesada no lo ofrece, y que se trate de resolver con base o en las máximas de la técnica y de la ciencia que considere el juez aplicables a ese caso, o utilizando su ciencia privada que no es realmente una prueba dentro de los autos del proceso. Y con esto termino.
señalando simplemente algunos retos que tenemos por encima. Yo decía al inicio de la presentación, coloqué una máxima del juez Holmes que nos hace recordar que el derecho es experiencia y el derecho del comercio electrónico se está construyendo poco a poco, no solamente con la legislación que hemos venido emitiendo en nuestro país, sino también con la práctica diaria. Nosotros, en mi sentir, en Costa Rica hemos venido poniendo parches para resolver problemas puntuales de forma pragmática, pero es importante contar con una normativa clara, precisa y que además esté acorde con las prácticas internacionales en este proceso siempre continuo de inserción de Costa Rica en el comercio mundial. Nosotros carecemos de reglas claras de equivalencia funcional, como espero que haya quedado claro de esta presentación. Tenemos problemas de inalterabilidad del derecho preexistente en cuanto, en el caso particular de las facturas comerciales, que se están pidiendo requisitos que no son los usuales o incluso los legales para facturas físicas. Estamos teniendo serios problemas en materia de notariado, en donde algunos tal vez de ustedes lo habrán constatado ya. Hay entidades administrativas que están pidiendo certificaciones de notario emitidas físicamente, escaneadas, con firma digital, y les están dando el mismo valor de la certificación electrónica o de la certificación notarial, y eso sencillamente es un ornitorrinco jurídico que no tiene ni pies ni cabeza, pero lo están pidiendo a las entidades. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad en Costa Rica de estar sustituyendo el soporte físico por el soporte electrónico, y los legisladores y las autoridades no nos están cumpliendo con las normas apropiadas para esto. Yo creo que al legislador, al operador jurídico, y lo que es sobre todo el juez o al tribunal arbitral, debe instruirse y tener muy en cuenta los textos de la UNCITRAL, y especialmente las leyes modelo de las que hemos venido hablando durante todo el día de hoy, a la hora de establecer, al realizar una interpretación sistemática de nuestra ley 8454. Pero lo más importante de todo es resolver este problema desde la raíz, y por eso es que debemos exigirle a nuestros legisladores que nos brinden un marco jurídico que sea acorde y armonizado con el derecho uniforme del comercio internacional y concretamente el comercio electrónico. Y por lo tanto yo me uno también a la iniciativa que proviene de la doctora Vilma Sánchez, en donde se requiere renovar esa normativa y aprobar la ley de comercio electrónico que se ha propuesto y está en debate en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.